Le pregunta cuál es la deuda del fondo de maternidad. Cualquier administrador sabe que el fondo de maternidad y de enfermedad incluye insumos, incluye la cuota de la cesión de deuda histórica a los bancos, incluye reposo y otras cuestiones. Tampoco coincide lo que ellos dicen. Dicen, porque no está en el proyecto de ley, dicen alrededor de 250 millones de dólares. Pero el informe que nosotros tenemos del IPS habla de cerca de 400 millones, 423 millones de dólares. Y para terminar todo esto, el fondo está quebrado. Es decir, ¿qué banco va a prestar, salvo que quieran poner un mono al BNF? La explicación que da Rodolfo Friedman principalmente sobre cómo se va a saldar esta deuda sin tocar los haberes jubilatorios no convence entonces. No, es que, ¿cómo se va? Nosotros no logramos entender. Es cierto que dice ahí que no se tiene que tocar. Ahora, si los bancos, es más, existe una ley que los fondos jubilatorios son inembargables, ¿verdad? Ahora, los fondos jubilatorios no son los únicos activos que tiene el IPS. Tiene propiedades, tiene un montón de cosas. Si vos sos un banco que vas a prestar, y es más, hay dos notas de la Asociación de Bancos y de la Asociación de Financiera que dicen claramente cuál es el respaldo a esto si el fondo de maternidad y de enfermedad no tiene margen como para cubrir la operación. Así que para nosotros o es un engaño total que estamos haciendo esta cuestión, porque en la realidad o hay una cuestión con algunos bancos que a lo mejor no cobran unos intereses gigantescos, obviamente ante la posibilidad de no cobrar. No existe manera de que una entidad financiera quiera arriesgarse para prestar esta cantidad de dinero a un ente quebrado, a un fondo quebrado. Sí, sobre todo, o sea, el ente no está quebrado, pero el fondo de maternidad y de enfermedad sí está quebrado. Y sobre todo se le pidió bien que vengan y que expliquen. Hay deudas que hay deuda, como explicó el senador Fernando Silva, está la parte de la deuda no certificada. Es decir, ellos llaman a licitación, es cierto, teniendo una deuda gigantesca y no sabiendo cómo van a pagar, ¿verdad? Más allá que tengan o no presupuesto. Pero bueno, ya vean. ¿Espera el tema de hacer una emisión de bonos desde el Estado para poder saldar parte de la deuda que tiene? Yo creo que porque acá hay intereses también de algunos con algunos bancos. Obviamente, un banco que te va a dar en estas condiciones te va a cobrar un interés muy importante, porque es una operación riesgosa para ese banco. Muchísimas gracias. La senadora decide más y de esta manera hacer una explicación. Vamos a acercarnos también a Hugo Richard para tener su argumento. Él tampoco participó de esta sesión. Y lo que puede pasar es una incógnita, ¿verdad? Porque probablemente eso que dijo el senador Freeman es un florero. Un florero, o sea, florero en el sentido de que los mitad guaraníes de ellos florea, ¿verdad? Porque él no tiene ninguna posibilidad de sostener con seguridad de que esto no va a producir un impacto, ¿verdad?, en las finanzas del IPS. Entonces, hay mucho apuro, hubo mucho apuro en el tratamiento del tema. Yo creo, repito esto, y es muy peligroso esto, por la proximidad de las elecciones y el costo de las elecciones. De hecho, que la única garantía que tiene IPS son los fondos jubilatorios, en otra parte no hay dinero. Yo te voy a decir una cosa más concreta. ¿Por qué el IPS se tiene que hacer cargo de esta deuda? El Estado paraguayo tiene una deuda con el IPS que ustedes saben. ¿Por qué el Estado paraguayo a través del gobierno no se hace cargo de esta deuda? En medio de la deuda, entendiendo la deuda que tiene con el IPS. Decían los entendidos el caso de allí que el 75% de esta deuda es del Estado y el resto del IPS por el tema del COVID, de emergencia. Comparto esa misma razón, pues lo acabo de decir. ¿Por qué el Estado no se hace cargo de esta deuda? Por eso que hicimos nosotros la postergación, para que se forme la mesa de trabajo y ahí que venga la gente del Ejecutivo, la gente del IPS, la gente del Congreso, y ahí ver la solución desde el punto de vista de la deuda del Estado. Aparte de los senadores colorados, también hay senadores de otros partidos que acompañan, o sea, sí, algo hay. Y de tanto en tanto pues funciona el Pacto Azulgrana. Y cuando hay calendario electorales próximo, el Pacto Azulgrana también funciona. ¿Es una repartija de cargos, la posibilidad, dinero de por medio? A ver, voy a tratar de ser gráfico en esto. Si yo le veo acá a uno de ustedes y vos sos un gestor y vas a conseguir para que finalmente yo le pague a uno de ustedes, vos podés recibir un porcentaje, ¿verdad?
Eso funciona así. Siempre se habla de una reforma de pensiones, de hecho que el gobierno de Mario Abdo Benítez intentó hacer eso y se fracasó. Nosotros llegamos a una manera desfavorable con este proyecto de ley si se aprueba para pensar una reforma de pensiones que sea favorable a los trabajadores. Impacta, claro que sí, impacta. Es más, el IPS tiene que ser estudiado desde el punto de vista de las reformas que hay que hacer. Yo aclaro que no estoy de acuerdo con algunos modelos de reforma que se hagan. Yo sostengo que este modelo de IPS tiene que ser reformado pero fortalecido.